Buen día a todos los presentes. Les agradecemos sinceramente por dedicar parte de su valioso tiempo para acompañarnos en nuestro primer webinar en México. Es un gusto tenerlos con nosotros en este espacio donde estaremos compartiendo perspectivas sobre el peso mexicano. Analizaremos si su comportamiento reciente responde a una apreciación sólida o si por el contrario hay riesgos ocultos que vale la pena considerar. Por favor, si hay dudas, no duden en escribirlas en el chat. Adelante, Mau. Claro, José, con mucho gusto empezaremos este análisis, pero antes me gustaría presentarles a quién estaremos guiando esta conversación. A mí me acompaña aquí José Lomelí. Él es un egresado de la Universidad de Negocios ISEC, donde cursó la carrera de Administración y también una maestría en Finanzas en la misma institución. Cuenta con más de 3 años de experiencia en banca empresarial, incluyendo su paso por Monex como ejecutivo, y actualmente se desarrolla como Business Development Manager en Deaglo, enfocado en estrategias financieras, desarrollo comercial y tecnología para la gestión de riesgo cambiario. Muchas gracias. Permítanme presentarles a Mauricio Martínez, licenciado en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey. Su trayectoria se ha enfocado en la estructuración de derivados para corporativos nacionales e internacionales, con gran experiencia en análisis de riesgos, ejecución de coberturas y gran conocimiento práctico de contratos marco. Eh, es un gusto para mí dar inicio a este espacio. Hablemos sobre el comportamiento reciente del mercado cambiario, especialmente en la paridad dólar-peso. Desglosemos juntos qué ha estado sosteniendo este tipo de cambio y qué podríamos esperar a futuro. Mau, ¿qué ha pasado últimamente? Sí, claro, José. Pues bueno, me gustaría empezar entendiendo el contexto, que es fundamental para ese tipo de cosas, darles un poquito de color de lo que ha pasado en el mercado en los últimos meses y años. Como podemos ver aquí en la primera gráfica de la izquierda, esta la sacamos directamente de nuestra plataforma de Deaglo, vemos que el rango de operación que ha tenido el peso dólar en los últimos 2 años ha sido de un mínimo del 16.30 y un máximo del 21.10. Esto, desde mi opinión, es un rango de operación bastante grande. Son casi 5 pesos de diferencia entre el mínimo y el máximo. También vemos que la volatilidad anual que tuvo este par en la tasa anual fue del 14.08. Es importante recordar que la volatilidad promedio para este par de divisas ronda el 12% históricamente, por lo que podemos deducir que actualmente estamos en un periodo de volatilidad por encima de lo normal. Y también recordemos que en febrero de este mismo año la volatilidad implícita, que va ligada directamente al mercado de opciones, tuvo un nivel que no se veía desde marzo de 2020, que fue llegar al 16%, igual en una época de incertidumbre que hubo en la pandemia. ¿Y qué ha pasado con el peso últimamente? Ha tenido una tendencia bajista en los últimos 3 meses, ha llegado a niveles que no veíamos desde octubre del año pasado, los 19.35, incluso 19.20 en las últimas semanas, y esta tendencia bajista ha sido impulsada por una debilidad del dólar y también por una menor tensión geopolítica alrededor del mundo. Pero esto nos hace preguntarnos, o sea, ¿es sostenido esta apreciación? ¿Estamos llegando a un piso? ¿O qué dicen las grandes instituciones acerca del peso mexicano, el dólar? Definitivamente nadie tiene una respuesta concreta, pero sí contamos con proyecciones relevantes como la de JP Morgan y Bank of America, que anticipan un rebote de tipo de cambio hacia niveles entre los 20 y 20,50 pesos por dólar eh, para 2025, debido a posibles riesgos externos y recortes por parte de México. Esto es lo que ven las grandes instituciones. Además que contamos con la encuesta de Citi, que consulta 34 instituciones financieras en México. Esta estima un cierre de año de 20.69 y un 21 para 2026. Esto sugiere, de acuerdo a esta información, que estaríamos observando una depreciación moderada del peso en los próximos meses. Si seguimos esta lógica, para los importadores es una excelente oportunidad para cubrirse hoy a este tipo de cambio. Eh, Adelante, Mauro. Sí, claro, José, creo que es algo muy interesante esto que mencionas, porque lo que dicen estas grandes instituciones como JP Morgan y Bank of America, que tienen acceso global a todos los mercados, pues es totalmente contradiciente a lo que está pasando ahorita en el mercado. Pero creo que ahorita vale la pena analizar cuáles han sido los factores que han impulsado esta apreciación del peso en los últimos meses y semanas. Y pues bueno, empezando con estas cuatro que tenemos, la primera y no menos famosa ya desde hace un par de años, pues ha sido el carry trade o el diferencial de tasas que ha tenido México con las diferentes economías en el mundo. Esto debido a que la política monetaria que estaba teniendo Banxico en los últimos años era bastante de mantener unas tasas altas, lo cual atraía muchísima inversión buscando ese rendimiento y dejaba muchísimos dólares aquí, o lo que hacía que viéramos los tipos de cambio de 16, 17, y pues bueno, todavía no se sigue viendo ese efecto porque pues hemos visto recortes en la tasa por parte de Banxico, pero aún sigue siendo
un factor que ha impulsado el peso en estos últimos meses. El segundo, y no menos importante, la debilidad que vemos ahorita en el dólar a nivel global. Bueno, como sabemos, desde los últimos meses, la nueva administración de Trump ha tomado decisiones bastante controversiales que han generado muchísima tensión en Estados Unidos, tanto comercial como económica, también con todos los temas fiscales que están habiendo. Entonces, esto ha sido un impulso completamente externo al peso, toda como la aversión que ha habido por los inversionistas al dólar. También muy importante para México, las remesas. En 2024 se recibió una cifra histórica de 64 mil millones de dólares por parte de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Este sigue siendo un ingreso sostenido que recibimos de divisas año tras año y es algo que sigue fortaleciendo el tipo de cambio. Y por último, el nearshoring, que pues esto ha generado muchísima inversión extranjera directa. Si no me equivoco, la última cifra que se publicó fue un crecimiento del primer trimestre del año pasado al primer trimestre de este año del 5% por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces, es un flujo sólido de capital que está entrando al país en sectores como la manufacturía, como financiero también, industrial. Entonces, esto es algo que apoya muchísimo tanto a la economía como a la divisa mexicana. Claramente, Mau, vemos que hay factores internos sólidos como la política monetaria y el nearshoring, como mencionas, y también factores que benefician colateralmente como las remesas y el dólar débil, que aunque ayudan, no están bajo nuestro control necesariamente. Eh, Adelante, Mau. Bueno, pues con esto cerramos la primera parte, que es darles un poquito de contexto de qué es lo que está pasando en el mercado y nos gustaría entrar más que nada a la parte económica, que con cifras que vemos que pueden afectar hacia adelante el tipo de cambio y qué es lo que vemos ahorita para México económicamente. ¿Me puedes ayudar con las cifras, José? Claro, con mucho gusto damos un panorama global. A nivel macroeconómico, uno de los principales retos es el repunte de la inflación, aunque Banxico logró bajarla en 2023 con tasas altas, en los últimos 4 meses volvió a subir llegando a un 4.22%, alejándose del objetivo del 3%. Esto a causas de sus estrategias de recorte. Por otro lado, el PIB muestra señales de desaceleración, cayó 6% entre el tercer trimestre y el trimestre de 2024. Hacienda estima un 1.5% de crecimiento para 2025, pero el FMI proyecta una contracción de 3%, un decremento que sin duda impactará a la depreciación del peso mexicano. Además, el déficit fiscal cerró en 2024 en 5.7 del PIB, la mayor desde los 80. Aunque se espera reducirlo al 3.9, este dato sigue siendo bastante elevado. Definitivamente, José. Ahora analicemos las tasas. Mau, ¿qué pasa con ellas y cómo afectan el tipo de cambio? Sí, definitivamente, José. Bueno, aquí en la presentación vemos dos gráficas. Del lado izquierdo vemos la gráfica de la curva de swaps del mercado mexicano. Las dos líneas que vemos, la línea verde es la gráfica de la curva swaps del cierre de ayer de mercado y la amarilla es la del cierre de hace un mes. ¿Qué podemos interpretar con esto? Que hace un mes se veía una tasa a corto plazo un poquito más alta. Después de la última decisión de Banxico, vemos que el mercado se volteó un poco y ve una tasa en corto plazo más baja, llegando entre de los 6 a 9 meses a una tasa de 7.50, 7.60, pero ya no vemos recortes para el próximo año. Incluso vemos que la curva está anticipando una alza de tasas en los próximos años, llegando a una tasa terminal de largo plazo de 8.60, incluso más alta de la que se llegaba a ver en la curva hace un mes. Y por el otro lado tenemos la curva forward que vemos del lado derecho. Esta la sacamos directamente de nuestra plataforma y que lo que nos permite esta herramienta es ver cuál es la probabilidad de éxito que podría tener un forward dependiendo de las condiciones que hay ahorita en el mercado. Por ejemplo, esta la tomamos de hoy en la mañana y vemos que este caso lo tomamos para un forward de 3 meses y vemos que un vendedor de pesos, comprador de dólares, que quisiera cerrar un forward a 3 meses solo tendría un éxito del 42%. ¿Y esto por qué se presenta? Porque ahorita los costos del forward implícito de los carries por los diferenciales de tasa siguen siendo muy altos. Como podemos ver aquí también en nuestra gráfica, vemos que el tenor de un mes es el más caro. Entonces, por ejemplo, ahorita todas esas empresas que tienen necesidades de cobertura de un mes, nosotros les sugeriríamos empezar a ver a otros tenors o también en Diablo nosotros somos especialistas en ayudarlos a ustedes a reducir ese costo con otras estrategias, con otras alternativas como en el mercado de opciones también. Entonces creo que esto no solo nos habla de un impedimento, sino también de una oportunidad de poder voltear a ver al mercado y otras oportunidades. Otras opciones. Exacto, otras alternativas, definitivamente. Perfecto, Mau. Gran análisis. Ahora me gustaría continuar con los riesgos internos que actualmente presenta nuestra moneda nacional. Ahora enfoquémonos en la desaceleración económica que México ha tenido.
Fue el único país del G20 con proyección negativa, según el FMI. Además, la confianza del consumidor lleva 5 meses consecutivos cayendo, tocando su nivel más bajo en año y medio. El otro gran riesgo es la calificación crediticia. Algunas agencias han cambiado la perspectiva de estable a negativa, señalando posibles recortes. Esto no es tan malo, pero mantiene latente la posibilidad de bajar nuestra calificación. Otro riesgo es la desinversión financiera. La tendencia de bonos gubernamentales por extranjeros está en mínimos desde el 2016. Además, los futuros del peso muestran posiciones bajistas. Otro riesgo es la propuesta de inversión a remesas, impuestos a remesas, una disculpa, ya aprobada por la Cámara Baja. Se estima un 3.5% de impuestos que podrían afectar a los 64.000 millones de dólares recibidos en 2024. Esto equivaldría al 5% del PIB. Y bueno, con esto que mencionamos de los riesgos, queremos recalcar que solo son los que vemos internamente en México, también hay otros riesgos que vemos directamente relacionados fuera del control de México, como puede ser el primero, la política monetaria de la Fed. Si la Fed empieza a agarrar una política monetaria un poco más restrictiva, que es la que hemos estado viendo en esos primeros meses del año, y Banxico con una política mucho más agresiva, el diferencial de tasas se empieza a cortar más y que provoca que reduzca el atractivo a activos en pesos, dando un rendimiento mucho más bajo. Bueno, el segundo y también muy importante y muy popular ahorita, la desaceleración económica que está pasando en Estados Unidos. Bueno, esto es algo que se está presentando ya a nivel global. Como mencionamos, también México está presentando una desaceleración, pero la desaceleración de nuestro socio comercial más grande afectaría directamente nuestras exportaciones, el nearshoring que recibimos, inversión extranjera directa y por supuesto también el flujo de remesas que estamos recibiendo año con año de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Y por último, el último riesgo relevante externo que vemos para México son todos esos conflictos y tensiones geopolíticas que vemos en el extranjero aún presentes, como el conflicto en Ucrania, como los conflictos en el Medio Oriente, como los conflictos que igual están en Asia. Todo esto lo único que genera es que haya muchísima presión sobre la logística y las cadenas de suministro en el mundo, lo que termina elevando los costos en energías o en transporte y también termina elevando la aversión al riesgo en mercados emergentes como lo son México, Colombia, Brasil. Excelente, Mau. Muchos de estos factores ya los conocemos, los hemos escuchado, pero no siempre los conectamos directamente con la paridad cambiaria. Este análisis nos ayuda a ver el panorama completo. Ya exploramos el mercado y los riesgos a los que hoy enfrentan quienes tienen exposición cambiaria. Ahora permítanos presentarles nuestras estrategias de cobertura y distintos escenarios, por supuesto, impulsados por la tecnología de Deagro. Un agradecimiento muy especial al equipo de desarrollo por su talento y ejecución. Les enviamos un cálido saludo. A continuación les presentamos el caso 1. Mau, cuéntanos un poquito más de este caso. Yo creo que igual ahorita valdría la pena mandar una pregunta a nuestros participantes alrededor de la volatilidad que hemos visto en el mercado para ver cuál ha sido la experiencia que ellos han tenido en el mercado en estos primeros 5 meses del año. Nos gustaría ver sus respuestas, entonces voy a mandar ahorita la pregunta y les daremos unos minutos para responderla. Sin duda. Nos encantaría saber cuál es su respuesta. Y si ustedes han tenido impactos directamente en sus costos, si han tenido que parar operaciones globales para evitar esta exposición y evitar pérdidas en sus márgenes, o si esto no ha sido necesariamente algo que hayan visto en su día a día operativamente. Les damos un par de segundos más y continuamos con los temas. Sí, claro. Ya estamos viendo un par de respuestas aquí. Vemos que directamente. Ok, uno ya menciona que no se ha visto afectado directamente, pero Sigue el mercado de siguen cerca. el mercado de cerca, están muy al pendientes. ¿Qué cuánto? Sí, bueno, si gustas, Mau, continuamos. Sí, perfecto, me parece. Continuamos con los casos y más adelante revisamos las preguntas. Perfecto. Bueno, como mencionaba José, entrando aquí a los casos, el primero que tenemos es de una importadora de plástico. Ellos importaban la mayoría de su materia del extranjero y se acercaron con nosotros alrededor de septiembre del año pasado, debido a que, pues, como muchos estábamos viendo beneficios en el tipo de cambio, tanto en 2023 como en la primera parte de 2024, viendo tipos de cambio bajos que no veíamos
desde hace años 16, 17, 18, pues obviamente ellos estaban encantados y gozando toda esa parte, viendo márgenes mucho más saludables, pero una vez que el tipo de cambio empezó a volver a esta parte de depreciación, después de las elecciones aquí en México, volviendo a ver 18, 18.50, 19 bajos, se acercaron con nosotros porque querían volver a proteger sus márgenes, pero también estaban viendo una ligera, como muy caro los forwards, Muy ¿sabes? claro. Entonces, nosotros, ¿qué decidimos? Decidimos presentarles una opción de un forward bonificado, que ¿qué es lo que hace? Que a diferencia de un forward, en este se incluye la venta de una opción call, pero con un strike muy fuera del dinero, en donde la probabilidad de que se ejecute sea prácticamente mínima, en donde podemos ver que el riesgo disminuyó de un 10%, de un 11% en la exposición a un 0.77 prácticamente con el forward bonificado. Qué maravilla, Mau. Era una oportunidad muy interesante. Se podía fijar el tipo de cambio en 19.43 sin pagar prima a cambio de vender un call con muy poca probabilidad de activación. El call estaba tan lejos del mercado que prácticamente no limitaba el upside. Exactamente, y creo que algo que hay que destacar aquí de nosotros es que en Diaglo tenemos muchísimas herramientas que pueden ayudarlos a ustedes, tesoreros financieros, a empoderar su tesorería y el control. Como por ejemplo aquí nosotros lo que hicimos con este cliente fue que la opción call la analizamos en nuestra herramienta de strike probability y vemos que aquí el strike se situó muy por encima del mercado con una probabilidad de activación nada más del 3%, pero obteniendo el beneficio de disminuir el costo de un forward del 1.11% al 0.77. Increíble. Pero decidieron no cubrirse. Para diciembre el tipo de cambio terminó en 20.36. Eso fue casi un peso arriba, lo que incrementó su costo en casi 9% en pesos. El impacto fue directo a su deuda en consecuencia de no haber tomado una decisión muy clara que era cubrirse. Sí, claro, y aquí creo que la clave de todo esto fue que nosotros con el cliente no buscábamos predecir el mercado o decirle que en estos momentos nosotros veíamos un alza inminente en el tipo de cambio, sino que nosotros veíamos que era una oportunidad favorable, que le estábamos presentando las herramientas con las que él pudiera gestionar ese riesgo en ese momento y hacia adelante con una estrategia que le daba un nivel muy favorable de tipo de cambio y reduciendo los costos bastante. Sin duda, no queríamos asegurarle una ganancia, sino queríamos mitigar su riesgo de pérdida. Ese es nuestro principal objetivo. Ahora me gustaría continuar con el caso 2. Es un fondo de inversión con base en México que recibió dólares en noviembre de 2024. Su plan era invertir este capital gradualmente en startups mexicanas, en pesos, esa es una información valiosa, en pesos durante los siguientes 2 años. Así que, Mau, cuéntanos qué estrategia le propusimos al cliente. Así es, José. Bueno, me gustaría recalcar que esto es algo muy común. Aquí en Dalo nos toca ayudar mucho a fondos de inversión que invierten en mercados emergentes en Latinoamérica, como Brasil, Colombia, México, en donde ellos invierten directamente en operaciones en la moneda local, pero reciben fondeo directamente de inversionistas globales en monedas como el dólar, el euro, la libra esterlina. Entonces, aquí el problema con ellos fue que al recibir el dinero en noviembre y al no tener un calendario de inversión muy fijo hacia adelante, pues no tenían la seguridad de cómo empezar a cubrir esos flujos para que esos dólares rindieran la mayor cantidad de pesos en su inversión y pudieran asegurar un rendimiento fuerte para sus inversionistas globales. Entonces, aquí propusimos una estrategia de cobertura escalonada. Sí, es correcto, Mau. Para evitar eso, propusimos una estrategia, como bien dices, escalonada. En lugar de cubrir todo de golpe con un solo forward, fuimos asegurando el tipo de cambio por tramos conforme se acercaban sus desembolsos. Esto tiene lógica. Al inicio no había certeza total de cuánto y cuándo se iba a invertir, así que era mejor irse cubriendo a la medida que el cliente lo necesitara. Así que cuéntanos cómo le propusimos, Mau. Claro, bueno, antes que nada, en esa parte me gustaría que vieran igual otra de las herramientas que tenemos aquí en Deaglo. Del lado izquierdo vemos que hay una gráfica en donde se ve cómo se comporta la TIR o el IRR si no está cubierto y cómo se ve el IRR si está cubierto o la TIR. Como podemos ver en la figura gris, vemos que hay un rango mucho más grande. Obviamente existe una posibilidad de que la TIR se eleve si las condiciones se dan muy a favor, pero también existe una posibilidad de que si todas las condiciones se voltean en contra del fondo, pues pierdan ese rendimiento. En cambio, en la figura verde vemos un rango de posibilidades mucho más acortado en donde ustedes como fondos o gestores pueden asegurarle a sus inversionistas, ¿sabes qué? Nuestro rango de retorno es de tal a tal porque tenemos una estrategia desde un inicio. Entonces, la estrategia consistía en que si ellos tenían un panorama de inversión, o sea, por ejemplo, un año o un poco más largo, les decíamos,
cubre el 25%, perdón, para que los impactos fueran menores. Oye, tengo un desembolso en 6 meses, súbelo al 50%. Oye, ya tengo un desembolso inminente en los próximos meses, me urge hacer la inversión, pues entonces cubre el 75%, para que así en total, a lo largo, el impacto de todos esos bandazos de volatilidad se fuera disminuyendo y ellos pudieran tener un rango de posibilidades mucho más corto. Sí, ir a mercado y cubrirse gradualmente fue la estrategia. Definitivamente. Usamos NDFs, esto debido a que ellos no tenían la exactitud de sus inversiones hasta unos meses antes y solo buscaban cubrir su balance. Ese era su principal objetivo. Sí, y eso era clave porque en el momento que ellos recibieron esos dólares, el dólar estaba alrededor de 20 y pues bueno, desgraciadamente este fue otro caso que tampoco quiso cubrir. Ellos en ese momento tenían un pronóstico que el tipo de cambio iba a seguir a la alza después de la victoria de Donald Trump, después de de lo que se esperaba a inicios del año con estas nuevas políticas. Entonces, pues no vieron como tal ese beneficio, pero como pueden ver ahorita el tipo de cambio está en 19.35, entonces todos esos dólares están rindiendo menos pesos para su inversión, lo cual de nueva cuenta hacemos mucho énfasis en que termina siendo menor rendimiento para sus inversionistas globales. Sí, desafortunadamente decidió no cubrirse. Mau, ¿tienes el dato correcto de cuánto se perdió? Si no me equivoco, en el análisis que nosotros corrimos en ese momento para ellos, con la cobertura podían llegar a perder hasta 100 puntos base de TIR si no se aseguraba el tipo de cambio. Claro, aquí vemos la importancia de las coberturas y esa es la idea. No se trata de predecir el mercado, se trata de tomar control desde el inicio y evitar que el tipo de cambio decida por las empresas, ¿no? Me gustaría continuar con el caso 3. Se los presento con mucho gusto. Y para cerrar, tenemos un caso que sí tomó acción, afortunadamente, una Afortunadamente. empresa manufacturera que exporta en dólar americano y tendrá ingresos claves durante el segundo trimestre de 2025. Mau, ¿nos cuentas más a detalle cuál fue la estrategia? Sí, claro, José. Bueno, como recuerdas, ellos llegaron con nosotros alrededor de febrero, como mencionas, era una empresa manufacturera que exportaba al extranjero y juntaba todos esos dólares que recibía y los volvía a traer de regreso a su operación aquí en México cada cierto tiempo. Pero ellos en ese momento veían un pico en el dólar en febrero, cuando llegamos casi a niveles de 21, con todo este tema de los aranceles, que se había muchísima incertidumbre. Entonces ellos no querían perder la oportunidad de poder traer esos flujos a un buen tipo de cambio y que el tipo de cambio se fuera a depreciar a niveles que estábamos viendo en los últimos años y pues todo ese ingreso pues se terminara perdiendo. Pero ellos también nos comentaron, oye, ¿sabes qué, Mauricio? Yo soy una empresa que tiene muchísimo dolor a la liquidez. Yo no puedo cerrar forwards porque la verdad las condiciones que tengo con mis contrapartes no son buenas, tengo llamadas de margen, no quiero cerrar un forward y también no estoy dispuesto a pagar una prima por una opción porque de nueva cuenta no quiero estar jugando ahorita con mi liquidez. Entonces a partir de eso pues nosotros aquí en Diablo nos tuvimos que sentar a pensar y a pensar, a usar nuestras herramientas y llegamos con que le pudimos ofrecer un collar costo cero. ¿Esto qué significaba? Que él estaría comprando un put con un strike poquito fuera del dinero, pero también al mismo tiempo vendiendo un call fuera del dinero. ¿Esto qué le hacía al cliente? Bueno, ¿qué le terminó haciendo? Fue que aseguró un piso y puso un límite para asegurar el ingreso de esos dólares, pero con el costo de poner un límite de participación en mercado del tipo de cambio. Pero esto terminó siendo muy interesante, ¿no, José? Lo interesante, sí, claro, al comprar esa estrategia, con solo comprar un put, el collar resultó más eficiente. Redujo el riesgo adverso al 2.57% y clave sin ningún costo, mientras que el put por sí solo tenía más downside y menos beneficio neto. Pero aún así salió muy, muy efectiva esta cobertura. Sí, definitivamente, y creo que algo que me gustaría volver a recalcar, aunque lo hayamos mencionado, es que este cliente no tuvo que sacar un solo centavo de su bolsillo para poder estar cubierto y para poder él dormir tranquilo con la certeza de que si el día que él fuera a cambiar esos flujos, él no iba a perder ese ingreso porque el mercado se volteó en su contra. Y también, de nueva cuenta, sin gastar un solo peso. Y recuerdo que en ese momento, por la cantidad tan sensible que ellos estaban cubriendo, ellos se ahorraron una prima que hubieran pagado en un put de valor de $300,000. Sin duda. Este es un caso que muestra cómo cerrar un tipo de cambio alto y que puede dar certidumbre sin pagar primas, como bien dice Mau. La clave es medir bien el rango de protección y actuar con datos. Con esto damos por concluido este recorrido por el panorama cambiario. Nuestros datos de contacto están ahora en pantalla. Tómenlos, por favor, como una invitación directa para dar el siguiente paso y comenzar con sus asesorías.
En Deaglo no hay recetas prehechas, no tenemos nada prehecho, diseñamos estrategias a tu medida, te explicamos cada movimiento con absoluta claridad y ejecutamos tus condiciones con las mejores de mercado, que compiten al más alto nivel. Eh, ¿Quieres optimizar tu gestión cambiaria, proteger tu operación global? Estamos listos para reunirnos contigo en la modalidad que prefieras. Estamos aquí para mitigar tu riesgo. Gracias y felicidades a Mauricio por el gran análisis y su expertise. Siempre un gusto compartir con un profesional de su nivel. Le cedo la palabra para que cierre con su sello característico. Adelante, Mau. Muchísimas gracias, José, y también un agradecimiento directamente a ti por toda la preparación de este material. La verdad es que dedicamos muchísimo tiempo en compartir con ustedes un material de alta calidad y un análisis bastante profundo de lo que estamos viendo en nosotros en el mercado de Aglo y también todas las herramientas que podemos ofrecer y ponemos en total disposición de ustedes. Como dice José, me gustaría cerrar con una frase bastante icónica, es del autor Nassim Nicolás Taleb. Él es un autor matemático muy allegado al mercado de opciones y él lo que nos dice es, la clave para gestionar el riesgo es nunca dar por sentado que estás a salvo. Les agradecemos y muchísimas gracias, Mau. Muchísimas Buen gracias. gusto. Y bueno, cerramos también con otra de las preguntas de sondeo. También de nueva cuenta nos gustaría saber su respuesta, si ustedes actualmente están viendo una estrategia activa de cobertura o cuáles son las decisiones que están tomando ahorita con la situación que está pasando en el mercado. La dejamos igual en pantalla para cerrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.